Vamos a hablar de ortomyxovirus, causante de los virus influenza. La influenza afecta a aves y mamíferos terrestres y mamíferos marinos. Vamos a hablar de todo ello. Antes que nada, nombraremos a los investigadores argentinos de gran calidad en el tema. Del Instituto Malbrán, la doctora Xavi Baumeister. De la Facultad de Veterinarias de Esperanza, a los doctores Pinotti, Golan, Occhi. También dentro de la parte veterinaria, a los doctores Perfumo, Parera y otros. Dentro de la facultad local, el doctor Pérez, el doctor Sarradel y bueno, personalmente, en mi caso, he realizado muchos estudios del tema. Digamos antes que nada, describamos al virus influenza. El virus influenza tiene de 80 a 120 nanómetros, tiene una forma circular, una capa lipídica rodeándolo, que es de la persona afectada. Cuando el virus se empuja para salir, arrastra esta partecita de la célula del animal infectado y esa parte lipídica corresponde al animal infectado. Por fuera de ese círculo que es el virus influenza, existen los peplómeros, que son glúcidos, que son las espículas con las cuales el virus se adhiere a receptores. Esas espículas son de tres clases: hemaglutinina, neuraminiasa y existe otra, la M2. Las hemaglutininas reciben su nombre porque se adhieren a los glóbulos rojos. En general se adhieren al ácido ciánico de muchas células, entre ellas de los glóbulos rojos. La espícula son aproximadamente 1000. 5 menos en proporción existe la segunda, la neuraminiasa, que tiene una forma de hongo. Entonces, si el círculo ese está rodeado por esos pelitos, que son las espículas, con esos pelitos se adhiere a los receptores de las células. Los receptores son de ácido ciánico, y dentro de las terminaciones de ácido ciánico está la terminación alfa-2,3-galactosa y alfa-2,6-galactosa. Es muy importante. ¿Por qué? Bueno, las aves tienen en su intestino la terminación alfa-2,3-galactosa. Nosotros, los humanos, tenemos alfa-2,6-galactosa en el aparato respiratorio superior. Entonces, no somos susceptibles a esos virus de aves. ¿Qué sucede entonces? La espícula, la hemaglutinina, hay en total 18. Hay una clasificación de 18 hemaglutininas. 16 corresponden a las aves. Las 17 y 18 se han demostrado en murciélagos. Las neuraminiasas son 11. Así que hay 198 posibilidades de combinaciones. ¿Por qué combinaciones? Porque los virus influenzas tienen 8 segmentos que cuando nos infectan pueden intercambiarse y hacer combinaciones y de esa manera dar origen a distintas cepas. Así que vamos a describir entonces cómo sería la infección. Cuando el virus penetra, supongamos los humanos, que son sensibles a 3, a la H1N1, la H2N2, que ya no se modifica más, y la H3N2. Ya voy a describir esas cosas. Cuando nos afecta alguna de esas cepas, hace una absorción, es decir, se reúne la espícula con el receptor. Pero para reunirse la espícula, si esta fuera el peplómero o espícula, existen dos partecitas, dibujémoslas así, H1 y H2. Entonces, en este interín hay diversos aminoácidos y puentes disulfuro que son atacados por proteasas de las células. Si las proteasas atacan acá, se rompe esto. Así que esto queda separado. H1 se separa de H2.
Al quedar H2 libre, ya queda disponible para unirse al receptor de la célula huésped. Si esta fuera la célula huésped, de acá saldrían los receptores de ácido oxálico galactosa. Entonces, se une al receptor del virus, que es una pequeña concavidad que tiene esta partecita de hemaglutinina 2. Eso se realiza entonces y se denomina absorción. Es la primera fase. El virus se absorbe a la célula, luego la célula hace esto, se invagina para tragárselo, para defenderse. Entonces el virus queda endocitado adentro de esta célula, en un endosoma. Luego eso se acidifica y la acidificación posibilita que sea atacado y desnudado. Desnudado significa que la partícula viral desaparece como tal y lo único que queda es el ácido ribonucleico del virus. El ácido ribonucleico toma el comando de esta célula infectada y le da órdenes a los ribosomas para que construyan las partículas virales. De esa manera, los ribosomas comienzan a construir miles y miles de partículas, se van uniendo, esa multiplicación hace que se unan posteriormente, simbiosis, hacen protrusión sobre la membrana celular y salen para infectar células vecinas. Entonces, esta célula que dejó de alimentarse, de vivir por formar virus, termina muriendo. Cuando se muere, queda un hueco ahí. Ese hueco es ocupado por bacterias y las bacterias infectan. De ahí entonces que las infecciones virales en los aparatos respiratorios se complican con bacterias, dan catarro, dan neumonías, etcétera, etcétera. Entonces, queda explicado entonces lo de las hemaglutininas, los distintos serotipos. Dije entonces que la partícula de ARN ribonucleico del virus posee 8 segmentos. Entonces, supongamos que un virus es infectado por 2 células. Es parecido si un óvulo fuera tocado por 2 espermatozoides que entran juntos y que pueden dar origen a gemelos. Bueno, de la misma manera, si hay distintos receptores en la célula, pueden entrar 2 virus. Supongamos que esos 2 virus, una vez que se empiezan a unir, como se descomponen los 8 segmentos, puede unirse un virus y hacerse un virus diferente. De ahí entonces que empiezan a aparecer distintas combinaciones. Estos se denominan serotipos. A todo eso se le denomina drift, que es distinto del shift. Drift quiere decir cambios menores. Entonces, estas espículas de la célula redonda donde salían estas 1000 partículas glucídicas que son los receptores, al ser diferentes, nuestros anticuerpos o los de los animales determinan de que al tocar en los distintos antígenos de la espícula impidan que se una a los receptores. Si ahora es distinta la espícula, los anticuerpos no sirven y entonces este virus nuevo hace la absorción y se produce la infección. Entonces, vamos a hablar de los shift, que son los cambios mayores. Los cambios mayores son cuando el cambio de la hemaglutinina, es decir, del glúcido, de la espícula externa, es completo. Eso sucede muy contadas veces, por suerte. Han sucedido para el ser humano 3 veces. Uno en el año 1918, con la aparición del H1N1. Yo les había contado que era un virus porcino que se originó en Iowa, Estados Unidos, fue llevado por los soldados norteamericanos a Europa a la Primera Guerra Mundial, se difundieron entre las tropas, difundieron a Europa y al resto del mundo, y murieron de 25 a 50 millones de personas, complicadas por el Staphylococcus aureus, que no habían antibióticos, así que fue muy grave. La segunda es el H2N2, que aparece
en el año 1957 y entró a nuestro país en 1958. La tercera es el H3N2 que surge en Hong Kong y se disemina en 1968 y se disemina por el mundo. Como ven, 3 cepas que han dado 3 grandes pandemias en el mundo. Existió también un reciclamiento de la H1N1, aquella vieja porcina, que sucedió desde Rusia al mundo en 1977. Y en el año 2009 ocurrió un nuevo reciclamiento del H1N1 en México, en las granjas Carroll de Smithfield, que son los criaderos de porcinos más grandes del mundo y que se diseminaron por el mundo, nada más que la epidemia alcanzó a 1 millón de personas con aproximadamente 100.000 muertos. No fue tan grave. Bueno, dije entonces que la influenza ataca a aves y mamíferos terrestres y marinos. Entonces, tengo que decir que de las 18 hemaglutininas, 16 están en las aves. Las 17 y 18 son de los murciélagos. Esas hemaglutininas 1 a 16 con 11 neuraminidasas distintas circulan en las aves que están continuamente migratorias, que están yendo de sur hacia norte, norte hacia sur, buscando los mejores momentos para la nidificación. Y sobre todo de sur hacia norte, en la parte del hemisferio norte y sobre todo a China. En China hay millones de pequeñas granjas con lugares acuáticos donde hay patos, gansos, cisnes, caseros. Llegan las aves migratorias, se asientan, eliminan los virus influenza, ellos no se enferman, tienen esos receptores, el ácido ciálico alfa 2,3 galactosa, pero no se enferman. Es muy raro que se enfermen. Lo que sí depositan los virus influenzas en el agua, contaminan a las aves caseras de China y allí se pueden producir los entrecruzamientos de virus y aparecen distintos serotipos que ahora sí pueden infectar a las aves de la granja. ¿Cuáles son los peligrosos? Ahora voy a hablar de influenza aviar. La influenza aviar es un problema económico, más que zoonótico. Por supuesto que afecta también al humano, pero afecta a las personas que hacen el trabajo con las aves. Es decir, veterinarios, gente que las alimenta, que las cuida, etcétera, etcétera. Entonces, afecta a esas personas. ¿Y por qué únicamente a esas personas y no a nosotros? Es decir, debido a lo siguiente. Los humanos tenemos el alfa 2,6 en todo nuestro árbol respiratorio, en todas nuestras células respiratorias. Y en la parte inferior del árbol respiratorio tenemos receptores alfa 2,3 galactosa. Entonces, tenemos chance de contaminarnos únicamente con los alfa 2,6. Como los animales tienen alfa 2,3, no nos infectan. De ahí entonces que la influenza aviar no infecta a los humanos. Sí al cuidador, al veterinario. ¿Por qué? Porque está en un constante contacto y múltiple que hace que en algún momento se contamine con muchísimas partículas, algunas de esas partículas pasen al interior y ahí sí hay receptores alfa 2,3 en la parte inferior. Entonces esa persona se va a enfermar de influenza aviar. Por eso dije, contactos ocasionales de tipo laboral. Esa persona se va a enfermar y tiene chance de morir. Hay una letalidad, un 10% de la gripe aviar en las personas que laboran con ellos. En las aves es terrible. De las 16 hemaglutininas están las hemaglutininas H, 5 y 7, con distintas combinaciones de neuraminidasa. Cuando ocurre una de esas hemaglutininas, sobre todo las 5,
con alguna neuraminidasa, incluso las aves migratorias, que son generalmente resistentes a todas, suelen morir. Ellas contaminan a las aves de patio, de traspatio y a las aves de crianza. Vamos a la República Argentina. Toda la vida habíamos dicho que Argentina estaba libre de gripe aviar. Era la verdad, hasta que en febrero del 2023 ocurrieron los primeros casos en Jujuy, luego aparecieron casi simultáneamente en Córdoba de aves migratorias, aves migratorias. Pero luego, ya en marzo, aparecieron las primeras granjas de pollos en Río Negro y en la provincia de Buenos Aires infectadas, y luego hubo una diseminación importante. En total, 18 focos en distintas provincias del país. Por supuesto, SENASA actuó de inmediato, ya desde febrero, avisa a todo el mundo, toma muestras, hace una serie de intervenciones que son correctísimas, de tal manera de poder decir que SEPA está actuando, limitar el foco. Es decir, se hace una denuncia, supongamos una granja afectada, se hace una denuncia de foco en el lugar, nada entra, nada sale hacia el exterior, se hace el diagnóstico, se confirma la cepa, se hace la matanza de todas las aves del lugar y de todos los equipos utilizados por la gente que ha actuado, se entierran a una profundidad importante, se dejan 1 metro de tierra, todo eso recubierto de polietileno para que no haya contaminación a la napa freática. Se deja 1 metro de tierra y se cubre con cal. Así que se hace un manejo importante, se limitan los focos de esa manera. En la periferia de 3 kilómetros se hace una vigilancia epidemiológica extraordinaria, nada entra, nada sale, se ve totalmente de que nadie se enferme y de esa manera entonces a lo mejor el brote se controla de esa manera. Lo mismo en la periferia de 7 kilómetros. De esa manera Argentina se vio libre entonces de la influenza aviar luego de varios meses y luego de la matanza de un número importantísimo de aves domésticas. Ahora sabemos que está habiendo una enorme mortandad de mamíferos marinos. Había dicho que la influenza afectaba a aves y mamíferos, terrestres y marinos. Los terrestres nosotros, los humanos, los cerdos y los equinos. Y dentro de los marinos, fundamentalmente focas y ballenas antes, y ahora están apareciendo en lobos y elefantes marinos. Ustedes han visto la tremenda mortandad, está diezmando a todo el sur del continente. Prácticamente se salvan 2 o 3 animales de grupos de 50, por ejemplo. No hay nada que hacer, es decir, no se puede vacunar, no se puede hacer absolutamente nada. Hay que aislarse, no dejar que las mascotas, porque pueden enfermarse, por supuesto, vayan hacia estos animales. Antes que nos olvidemos, digamos también, porque el tiempo va corriendo, que los animales terrestres fundamentales son los cerdos. ¿Por qué el cerdo? El cerdo es una verdadera coctelera, es el único que tiene en sus células, sobre todo el aparato respiratorio, los 2 receptores, el ácido ciálico 2,3-galactosa y el 2,6-galactosa. Entonces el cerdo puede infectarse simultáneamente con cualquiera de los 2 virus, es decir, aquellos que pueden infectar al humano o aquellos que pueden infectar a las aves. Eso ocurre, por suerte, muy pocas veces ha ocurrido en la historia, pero ese ha sido el origen de las tremendas pandemias que el mundo padeció, con millones de muertos, que me refería al principio, y de las terribles pandemias aviares, de influenza aviar que está sucediendo, que se originan la mayor parte de las veces en el cerdo también. Entonces, el cerdo, desde luego, hace su
su patología, muy parecida al humano, y no se le hace el tratamiento que se le hace al humano. No había dicho el tratamiento, es oseltamivir y zanamivir, que son antivíricos especiales, además de la vacuna que se coloca. Hablemos de la vacuna. Siempre afecta primero el hemisferio norte. Luego, cuando los investigadores han aislado los virus actuantes en la epidemia o pandemia del hemisferio norte, comienzan los laboratorios a preparar la vacuna que vamos a utilizar nosotros en el hemisferio sur. ¿Cuándo nos vacunamos nosotros en el hemisferio sur? A partir de marzo. Así que en marzo y abril comenzamos a ponernos la cepa que estuvo circulando en el hemisferio norte y que muy posiblemente sea la que va a circular luego en el hemisferio sur. Si hubiera algún drift o cambio menor, siempre sería pequeño, no son cambios shift, grandes cambios completos de la hemaglutinina, sino que son porciones de glúcidos dentro de los aminoácidos. Entonces, algunos azúcares. Entonces, la vacuna siempre va a servir. Hablemos entonces de la vacuna. Se utiliza una vacuna compuesta por 2 cepas A y 2 cepas B. No había dicho al principio, había hablado de hemaglutinina. Los virus influenza se los acostumbra a clasificarlos en tipos, así que tipo A, B y C. Los A y B son los que tienen 8 sectores en el ácido ribonucleico, mientras que el C tiene 7. El C afecta muy poco a los seres humanos, es poco importante. Los A y B sí, y los A son los muy peligrosos. En los A se producen los drift y los shift, los cambios menores y los mayores. El B no tiene esos cambios, pero también es de importancia. Entonces, la vacuna que nos va a llegar del hemisferio norte tiene 2 A. Tiene el último H1N1, correspondiente al último año de su aislamiento, y el último H3N2 que se haya aislado. Este año fue Sydney por un lado y Victoria por el otro lado. Mientras que la B suele ser una trivalente, con una única B, también la llamada B Victoria. Puede haber una trivalente con una cepa japonesa. Generalmente colocamos la trivalente, 2 A y una B. ¿Quiénes están indicados para su vacunación? Las indicaciones son para los mayores de 65 años, para toda persona que tenga una comorbilidad, sobre todo respiratoria, cardiocirculatoria, diabética, HIV, cáncer, etcétera, etcétera, y las embarazadas. También se solicita que se vacunen niños, muy al estilo, como hemos hablado, de los coronavirus. Hay mucha resistencia a la vacuna de los niños, pero está indicada. Ahora, las otras 3, sin ninguna duda, deben vacunarse. Cuando nunca se vacunaron, se hacen 2 dosis, separadas por lo menos por 45 días. Generalmente lo que se hace son revacunaciones anuales. Así que entonces, todos los años, en marzo o abril, hacer la revacunación influenza. De esa manera, ¿qué van a conseguir? Que no se enfermen en primer lugar. Y si se enferman, que no se mueran. Eso es muy importante. Porque si no estamos vacunados, sobre todo los mayores, es muy peligrosa. Inexplicablemente sabemos que hay gente que no se vacuna, que no se enferma y nunca le pasa nada. Son casos rarísimos, 1 en 10.000, pero sucede. También hay personas que no se vacunan, creen que no se han enfermado, pero han tenido a lo mejor una leve infección. Podemos hablar de la patología. La patología en los niños le da sobre todo otitis y sinusitis. En los mayores da infecciones superiores de tipo angina, sinusitis, catarro, traqueobronquitis y desde luego neumonitis graves, ya con las complicaciones bacterianas. Bueno, entonces hemos hablado de los cerdos,
que es la importancia que es la coctelera, que por tener los dos receptores. Bueno, nos falta hablar de equinos. Los equinos son muy susceptibles, pero como viven muy pocos años, no podemos hablar de grandes pandemias. Han habido dos cepas muy importantes, ambas las he aislado yo por primera vez en el continente. Hace muchos años, desde luego, ¿no? La primera aparición fue una H7N7, que es una cepa de influenza aviar, es una peste aviar, pero que se adaptó al equino y hizo la famosa cepa Praga 1956. Cuando llega al continente americano, lo aislamos en Rosario por primera vez, acá en esta humilde facultad. Personalmente dirigí el equipo y fui el relator para el país del tema. Luego, en 1985, vuelve a ocurrir una nueva episodia también, en este caso del continente, empezando en Brasil, que llegó a nuestro país. Volvimos a aislar en Rosario, en este caso la H3N8, que es la otra cepa, y que es la cepa actual. Ha desaparecido la H7N7 de los equinos y queda la H3N8, que es una cepa también viral que se adaptó al equino. Hay vacunas para los equinos y por supuesto es conveniente la vacunación en los animales de raza, equinos de pura raza de carrera. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es fácil. Se puede hacer a 1000 kilómetros de distancia, por teléfono. Escuchas toser a 100 caballos juntos y dices, hay gripe aviar. En efecto, ese es el síntoma fundamental. Los animales tienen decaimiento, no tienen deseo de hacer su entrenamiento y tienen una tos seca prolongada. Casi todo eso, pero dura muchos meses. Entonces la industria cae porque todos, desde los más humildes a los más encumbrados, no pueden dedicarse, entre ellos los veterinarios, que tienen que atender, por supuesto, a todos estos animales. Muy bien, muchas gracias.